información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, son las 7 de la mañana con 26 minutos. A esta hora recibimos a nuestro primer invitado del día en nuestro espacio de entrevistas. Nos acompaña vía telemática Agustín Burbano de Lara. Él es sociólogo y también analista político, con quien vamos a hablar acerca de la coyuntura nacional en lo que respecta al paro, que ya lleva 2 semanas. Este paro nacional convocado por la CONAIE, pero también sobre otro aspecto que este fin de semana fue noticia y tuvo que ver con el hecho de que finalmente no prosperó este proceso de revocatoria de mandato en contra del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Y digo no prosperó porque, como les anticipaba al inicio de este servicio informativo, hasta este domingo era el plazo para la presentación de los formularios con las firmas que respaldaban esta iniciativa. Sin embargo, el promotor de la misma, a través de un comunicado, dio a conocer a través de redes sociales que no presentaría estos formularios ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué lectura se tiene respecto de este hecho que tomó varios meses, que llevó algún tiempo, digamos así, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral finalmente no diera paso a la decisión que en su momento tomó el Consejo Nacional Electoral y se ratificó en la entrega de estos formularios para el promotor de esta iniciativa? Se lo preguntamos a Agustín Burbano de Lara esta mañana. Bienvenido, buenos días. Belkis, buenos días. Qué gusto verte aquí, qué gusto estar en la radio municipal. Sí, el fin de semana, el domingo, el día de ayer, amanecimos con la noticia de que Néstor Marroquín declinaba el ingreso de las firmas dentro al Consejo Nacional Electoral. Estaba ya próximo a iniciarse la fase de revisión. Yo creo que esto tiene una doble lectura. Por una parte, desde julio de este año se hizo pública la última encuesta de imagen y de calificación de gestión de la alcaldía de Quito por parte eh, del CIES. Y ahí sale un dato que es bastante llamativo y es que para el mes de julio se invierte el saldo negativo en la gestión de la alcaldía y los números positivos son mayores que los números negativos. Y esto es algo que es una tendencia que se veía desde el primer trimestre del año, no es algo que ocurrió solo en julio. Entonces ahí viene mi primera lectura. Yo creo que los estudios de opinión pública no daban condiciones suficientes, auspiciosas o ventajosas para un proceso de revocatoria del mandato. Y eso me lleva a la segunda hipótesis que sostengo, y es que en un escenario en el cual se viene consolidando la imagen de la gestión de la alcaldía de Quito en general, de Pavel Muñoz, del señor alcalde en particular, sumado al actual contexto de malestar social, de desgaste social, de las tesis y de las hipótesis progubernamentales, de las tesis y de las hipótesis que están a favor de la revocatoria del mandato, yo creo que lo que iban a conseguir era un efecto contrario al deseado, no iban a lograr la revocatoria del mandato, sino que iban a fortalecer el músculo político y la presencia en la opinión pública y en la conversación pública de la figura de Pavel Muñoz. Entonces creo que en ese sentido vieron que había más riesgos y amenazas que posibles ventajas y decidieron declinar el proceso de revocatoria. Creo sinceramente que viene por este lado, no creo que viene del lado de los argumentos que las personas que motivaron el proceso de revocatoria anunciaron públicamente. Claro, porque ¿cómo se entiende que si uno de los requisitos para poder entregar estos formularios ante el Consejo Nacional Electoral es el hecho de que quienes sean responsables de esos documentos firmen o certifiquen que la documentación es válida, digamos, es verídica? De lo contrario pueden ser sujetos de acciones penales inclusive? ¿Cómo es que, conociendo este hecho, luego se alega que hay un temor de que las personas que participaron durante este proceso puedan ser perseguidas de alguna manera en el ámbito de lo penal precisamente? Es irresponsable, es súper irresponsable, Belkis, porque primero el formulario no es algo que se recibió ayer o se recibió la semana anterior o se recibió 15 días. Eso es una frase que está en los formularios y que está en los formularios de que yo tengo conocimiento desde hace mucho más de una década. Primero. Segundo, estos formularios los reciben en el primer cuatrimestre del año. Entonces, tiempo para darse cuenta que eso estaba, existió. Lo que sí creo es que no tuvieron el nivel de respuesta en la sociedad que esperaban. Y lo que también creo es que por alguna razón que desconocemos,
pero por alguna razón, y como el mismo Néstor Marroquín lo está comunicando, existe un número altísimo de formularios que no tienen la firma de certificación, que son aproximadamente 376.000 firmas, supuestamente firmas de apoyo, pero sí llama profundamente la atención, llama profundamente la atención. Y a mí me parece correcto que conste esa firma de responsabilidad dentro de cada formulario, al pie de cada formulario, porque un proceso revocatorio del mandato no es algo que nos debemos tomar a la ligera. Nos estamos A veces yo creo que se trató muy a la ligera este proceso revocatorio y no nos damos cuenta que lo que está en juego es el voto de ciudadanos, de ciudadanas que optaron por una opción para que dirijan en este caso particular, los destinos de la ciudad y los destinos de la ciudad por 4 años para que se cumpla un plan de gobierno. Entonces, cuando tú estás en un proceso que está que se relaciona con derechos de participación política, lo mínimo que tiene que existir es un pie de responsabilidad, una firma donde certifiques bajo responsabilidad civil y penal que las firmas que has recabado son legítimas y son válidas y que y que las firmas han sido recolectadas en tiempo y en forma. Si es que no estás dispuesto a cumplir ese requisito, entonces sí es mejor que no hagas lo que estás haciendo porque no es cualquier cosa recolectar firmas para revocar una autoridad, no es cualquier cosa. Y con este tramo de lo que acaba de decir me quiero quedar, porque lo he recalcado en más de una entrevista sobre este tema en este espacio. Un proceso de revocatoria es legítimo porque está consagrado en nuestro marco normativo, pero ¿cómo se entiende que siguió adelante este proceso, se recolectó información por parte de la ciudadanía? Y ahora la pregunta que muchos se hacen es qué va a pasar con esos datos que son personales, que están acompañados por firmas, eh, eh, estén en manos, digamos, de una persona sin que exista, no sé, algún proceso que le dé certeza a la ciudadanía de que esa información no va a ser mal utilizada, por ejemplo. Yo creo que de todas maneras los formularios deberían ser entregados al CNE y destruidos en el CNE. Ujú. Creo que deberían ser destruidos. Y si no, creo que eso debería ocurrir. Ahora, sí quisiera precisar algo, Belkis. Este proceso revocatorio del mandato fue legal en tanto nace de un fallo de segunda instancia del Tribunal Contencioso Electoral, pero no es legítimo. Ujú. Y no es legítimo en dos sentidos. Un sentido más restringido, que es de un carácter más jurídico, no es legítimo porque la revocatoria se fundamentó en una sentencia por el cual el Tribunal Contencioso Electoral ya se Y pronunció, ya que para mí es una sancionó. sentencia injusta, es ilegítima, Ujú. pero que ya sentenció una multa a Pavel Muñoz por una supuesta injerencia en la campaña electoral del 2023 a favor de Luisa. Eso ya fue sancionado, ya se pagó una multa y es sobre ese hecho que se vuelve a abrir el proceso de revocatoria. Entonces, en ese sentido, era legal porque lo dictaminó una instancia el TCE, pero era ilegítimo. Ahora, en un sentido amplio, era más ilegítima aún, porque vivimos en un país en el que tenemos autoridades que se voltean de camiseta de partido político ni bien llegan a la Asamblea Nacional. Tenemos autoridades que son elegidas con un proyecto político, con un documento político, con un proyecto de campaña, y el momento que llegan al gobierno a ejercer, ya sea gobiernos autónomos descentralizados de provinciales, municipales o la misma Asamblea Nacional, utilizan otro plan de gobierno ajeno al que están implementando. Y esas sí son autoridades que se merecen procesos de revocatoria del mandato. Ujú. Entonces, sí te digo, este no era era un proceso legal, extrañamente legal, pero era bastante ilegítimo. De largo el proceso revocatorio del mandato más ilegítimo que yo he visto aquí eh, teniendo lugar en el país en los últimos 10 años. Y eso sumado a lo que yo también venía diciendo en este espacio, en el sentido de que a la ciudadanía de la cual se pretendía sus firmas, se vendía también otra idea. O sea, si bien hubo una razón de ser para que el Tribunal Contencioso finalmente accediera a la entrega de formularios a la ciudadanía, con tal de convencer, digamos así, se vendía otra idea ligada a temas de gestión o falta de gestión por parte de la administración que no iba en concordancia, digamos, con la esencia misma de este proceso iniciado. No, porque si es que ese era el malestar y esa es la queja ciudadana, entonces el proceso no debió haberse basado Correcto. en la sentencia por supuesta intervención o supuesta injerencia en un proceso político electoral.
Entonces, desde ahí ya tenía un vicio y una nulidad de origen que lamentablemente ante nuestra falta de institucionalidad no se atendió en tiempo y en forma, porque nos podríamos haber evitado esto, todos y todas en la ciudad nos podríamos haber evitado esto si hubiéramos tenido un mejor criterio y si hubiéramos tenido una mayor independencia de poderes en el Tribunal Contencioso Electoral el momento en que esto se decidió de esta manera. Correcto, Agustín. Quiero dejar ahora este tema de lado para hablar acerca de la coyuntura política nacional, decía, con ocasión del paro, que ya lleva 2 semanas. Eh, Cumplió 2 semanas precisamente este domingo. Vamos en el 15º día. Y vamos en un 15º día con anuncios que ya son costumbre, digamos así, al cierre de cada semana por parte del gobierno, lo más reciente, este anuncio de reducción de puntos porcentuales en el IVA a propósito de los feriados que se vienen, pero no solo eso, un adelanto del pago del 13º sueldo que normalmente y de acuerdo a la ley, digamos, se puede pagar hasta el 24 de diciembre de cada año, ahora el gobierno ha ofrecido hacerlo hasta el 14 de noviembre de este año, curiosamente 2 días antes del proceso de consulta popular y referéndum. Me recuerda a la burda utilización de los bonos económicos de los que el gobierno echó mano en la segunda vuelta de la campaña electoral del 2025. Porque el gobierno tuvo una estrategia clarísima. Los bonos económicos concentró donde tenía que romper el voto duro de la Revolución Ciudadana, es decir, en toda la región costa, y estrategias de comunicación política, marketing político, comunicación segmentada en la sierra. Entonces me recuerda primero a eso, me recuerda a un gobierno que utiliza los recursos públicos para hacer la campaña electoral, lo cual me parece realmente grotesco porque hacerlo 2 días antes de la consulta popular es realmente grotesco y nadie parece indignarse por ello. Si es que esto lo hubiera estado haciendo un gobierno de la Revolución Ciudadana, por un escándalo que estaría en todas las tapas de los periódicos y estaría en la primera noticia de entrada de todos los noticieros. Como lo hace el gobierno de Daniel Noboa, esto no es noticia. Lo segundo que te podría decir ya más relacionado con el paro es que sí vamos ya 2 semanas de paro y es un paro que sí tiene una diferencia particular fundamental respecto de los paros del 2019 y del 2022, de octubre de 2019 y junio de 2022. En aquellos años vimos un paro que fue conducido de manera centralizada, fue liderado de manera centralizada en un primer momento por el sector de transporte, después lo retoma la CONAIE, el de octubre de 2019, el de junio de 2022, liderado desde un inicio por la CONAIE. De hecho, es un paro que crece mucho tras la detención de Leonidas Issa, lo rodearon de policías y militares como si fuera líder de un grupo de delincuencia organizada, lo subieron en un helicóptero en la Tacunga, unas imágenes que quedaron para el archivo de la historia y que insuflaron, que le dieron mayor autoridad moral a la gente que se estaba movilizando. Pero en este caso, este no es un paro que está siendo liderada políticamente por una figura central. Este es un paro, yo creo que el gobierno sí pensó que con la anulación de cuentas bancarias, con la persecución política, con el autoritarismo del que está haciendo gala, al anular los liderazgos que podrían irradiar sentidos hacia las multitudes que están movilizadas, iba a bajar la fuerza del paro, pero este paro ocurre de manera distinta, ocurre de manera descentralizada, Ujú. no tiene una continuidad territorial, pero sí empiezan a aparecer focos una vez en Guaranda, otra vez en Pichincha, otra vez en Imbabura, donde ha sido uno de los epicentros de la resistencia, de la movilización, a veces en Azogues, a veces en Chimborazo. Hubo inclusive una marcha pacífica dentro de Tungurahua. Entonces sí creo que al gobierno le rompió la agenda esto de que comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en espacios distintos, sin una conducción central única, sino desde las mismas dirigencias territoriales, desde los mismos poderes comunitarios y locales, empiecen a rechazar el decreto que eliminó el subsidio al diésel. Y creo que es un paro que en ese sentido está revestido de bastante legitimidad y Ujú. sobre todo de bastante dignidad, porque no es fácil movilizarse en un contexto como el actual. No es fácil movilizarte y ejercer el derecho a la protesta en un momento en que te están bloqueando las cuentas por el simple pecado de haber liderado, por ejemplo, una movilización y una protesta popular porque el gobierno no quiere cumplir los resultados del referéndum de la consulta popular en Cuenca, porque quieres proteger las fuentes de agua hídrica en Cuenca, este gobierno te bloquea las cuentas bancarias y eso ha pasado en Azuay. Lo mismo ha pasado en Imbabura, por tener un pronunciamiento que simplemente apoya el derecho a la protesta, el prefecto y la viceprefecta de Imbabura, la alcaldesa de Otavalo, han tenido un bloqueo en sus cuentas bancarias. Entonces, Ujú. sí veo que esta falta de
reacción democrática, de respuesta democrática, de vocación democrática de parte del gobierno, su vocación autoritaria, su vocación inclusive violenta ya en la confrontación entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas con los manifestantes, ha hecho que el paro, en vez de ir desinflándose, en vez de ir declinando, vaya acumulando fuerza y sobre todo vaya acumulando legitimidad. Sobre esto, y con esto concluyo, me queda apenas un minuto, Agustín, ¿no será que de parte del gobierno hay un exceso de confianza en el sentido de creer que estas acciones están debilitadas y que no van a escalar? Creo que hay una total ignorancia de no saber quiénes se están movilizando, porque el gobierno tuvo pactos y tuvo pactos de acuerdos políticos muy fuertes con pequeñas burguesías indígenas que vieron en Daniel Noboa un proyecto político en el cual podían inscribir sus proyectos locales. Y son estas burguesías, pequeñas burguesías indígenas, las que se están rebelando y el gobierno tiene un exceso de confianza, sí, pero sobre todo parece dar cuenta de no saber dónde está parado en esta coyuntura. Interesante para el análisis y para seguir reflexionando sobre estos temas, Agustín. Quiero agradecer esta mañana por habernos acompañado hoy aquí en la primera emisión de MQ Noticias. Un gusto, Elkid. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Agustín Burbano de Lara, sociólogo, analista político, hablando sobre varios temas, no solo de la coyuntura nacional, sino también local, aquí en la capital. 7 de la mañana con 41 minutos, amigos.